Para mí es bien importante enfatizar que el BIM, antes de hablar de las herramientas tecnológicas, es 90% social, 10% modelo. Que es la interacción multidisciplinaria entre las personas, entre los especialistas, entre las disciplinas. Y claro, el BIM ¿qué hace? Darle orden a esa interacción multidisciplinaria. Tenemos que atrevernos a proponer, ¿no? No tengamos miedo a dar nuestras ideas y a proponer, aunque digan no tengo presupuesto, no importa, no perdemos nada, ¿no? El no ya está. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Platicando con los Inges. El día de hoy estamos grabando con el ingeniero y arquitecto Mauricio Mireles. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, muy bien. Ingeniero civil, arquitecto, ¿con cuál te gusta que se refieran? Da igual, la verdad, da igual. Normalmente arquitecto, y ahorita igual platicamos un poquito de por qué, pero da igual. Ok, bueno, te voy a decir Inge. Bueno. Cofundador y director operativo de Convirtus, empresa de tecnología en la industria de la construcción. ¿De dónde nace pues este interés, ¿no? por la tecnología? Realmente, aunque suene un tanto de cliché, desde que tengo uso de razón, sabía que quería estar en la construcción, ¿no? Así literal, ¿no? Como a los 5 años yo decía que quería ser albañil. Luego mi mamá, no, pues hay que estudiar si tienes la oportunidad, ingeniero. Y luego mi bisabuela del lado materno, arquitecto, porque el arquitecto le dice al ingeniero cómo hacer las cosas y el ingeniero a los albañiles, a los que están ya en campo, ¿no? Y desde ahí yo creo que me surgió la curiosidad. Siempre me ha traído el tema de estar pegado a la construcción. Cuando había alguna remodelación en la casa, con algún familiar, ahí estaba siempre pegado con los albañiles, ¿no? Dando lata, como dirían. Y siempre había una energía que me atraía a todo el tema de la construcción. Y me empecé a meter, ¿no? Pues en aquel entonces las enciclopedias me metía, oye, pues, ¿qué hace el arquitecto, no? Y creo que desde muy temprana edad entendí qué hace un arquitecto. Sí. E incluso también diferenciar qué hace un arquitecto y qué hace un ingeniero, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, desde ahí nació. Luego me empecé a hacer planos a mano. Siempre quería, pues, hoy veía que las reglas, los lápices, plumas. Y realmente como a los 10 años me compré, me acuerdo, un software que se llamaba 3D Home Architect, que se vendía en Walmart, ¿no? Y haz de cuenta que era como un Revit, literal, comercial, pero a mí, es más, todavía me sigue sorprendiendo todo lo que podías hacer con ese software. Uh-huh. Entonces, como que de ahí dije, oye, pues toda esta parte de tecnología. ¿Qué edad tenías cuando del software? Como 10 años. Ok. 10 años. Y la misma curiosidad, oye, pues a ver, pues, ya estoy usando este software. ¿Qué otras softwares hay, verdad? Y luego, como a los 11, 12 años, usé por primera vez AutoCAD. Y pues, yo esperaba más del AutoCAD. Y dije, pues es el software que usan los profesionales y no más, ¿no? Y no podía hacer 3D porque, si mal no recuerdo, en aquel entonces todavía no, el AutoCAD era 2D 100%, ¿no? Pues al final el AutoCAD no era más que dibujo asistido por computadora. Entonces, como que dije, debe de haber algo más. Y fue cuando encontré Revit. Revit todavía no era de Autodesk todavía. Y me sorprendió mucho la similitud que tenía justo el 3D Home Architect, un software tan comercial de $60, $70, contra un software ya que valía mucho, ¿no? Que era Revit. Entonces, y ahí, desde ahí yo creo que fue mucho el tema de cómo llevar toda la parte análogo a lo digital. Entonces, mucho antes de entrar a carrera, ya te traía todo este tema muy digerido, ¿verdad? Estabas muy chiquito, ¿no? Como para tener este primer acercamiento con software, y me gustaría entender un poquito, pues, tu niñez, o sea, tu contexto, ¿no? O sea, ¿a qué se dedicaban tus papás? O sea, ¿cómo fue que empezaste a estar, pues, desde chiquito envuelto en todo este medio, ¿no? De construir, dibujar, modelar. O sea, quiero como que explorar esa parte, ¿no? Para entender un poquito. Sí, bueno, curiosamente, y siempre nos lo han preguntado, a Rodrigo y a mí, que somos socios y hermanos. Ahí pues somos de 5 hermanos, somos los 2 más chicos. Y eso tiene que ver, ¿verdad? Que tenemos hermanos mayores, que vemos cosas, ejemplos, ¿no? Buenos ejemplos. Pero curiosamente nuestros papás no están en nada de la industria de la construcción, ¿verdad? Uh-huh. Mis papás son comerciantes. Entonces, realmente
Pero me acuerdo muy bien cuando llegó la primera, y como todos probablemente de nuestra generación, cuando llegó la primera computadora, una IBM a la casa, ¿no? Me acuerdo muy bien, ¿no? De la computadora de la casa, ¿no? Entonces como que pues llega la posibilidad y la oportunidad de tener una computadora. Yo creo que ahí mismo pues buscando y se van alineando cosas, ¿no? Con simplemente el tema de que pues ya había internet, ¿no? Pero yo me acuerdo perfecto antes de la computadora consultar todo en enciclopedias, ¿no? Entonces creo que es algo nato, yo diría, no sé, siempre tuve esa inquietud de construcción y siempre fui muy handyman, muy curioso, ¿no? Entonces creo que eso me llevó a meterme a temas de entender cómo se hacen las cosas o querer hacerlo y uno mismo buscar cómo hacerlo. Y la parte de tecnología, pues la verdad que yo creo que viendo ejemplos de mis hermanos mayores, ¿verdad? Claro, sí, de hecho, o sea, cuando nos conocimos, te comenté que vine aquí a tu estudio y es donde estamos grabando. Yo vi y dije, es un tech boy, o sea, literal, tiene, a un lado tienes pues tu mesita de trabajo. Me recuerdas mucho a mi hermano porque pues él desarmaba que si, pues el ventilador o las computadoras y tienes cierto como, pues todas las herramientas, ¿no? Y aparte tienes atrás las computadoras, los modelos y incluso pues tiene cierta pasión, ¿no? Por estar haciendo todo a mano y anotaciones, libretas, ¿no? Me mostraste todas las libretas y dije, no manches, no soy el único. Sí, no. ¿Cómo fue pues obviamente ya teniendo este respaldo, pues cómo fue tu acercamiento pues a la carrera profesional? O sea, porque pues me dices, tienes las dos carreras, pero quiero entender cómo terminaste pues teniendo los dos perfiles, ¿no? Y claro. si me puedes contar un poquito de cómo fue ese proceso. Bueno, yo cuando ya llegó el momento de entrar a la universidad, o sea, apliqué a diferentes universidades pero siempre supe que quería estudiar en México, porque la preparatoria o high school la hice en Estados Unidos, ¿no? Siempre, entonces por eso estaba la oportunidad a lo mejor explorar una opción de universidad en Estados Unidos. Entonces, pero siempre nos interesó, e insisto, a Rodrigo y a mí, estudiar en México y hacer algo en México, ¿no? Entonces, ¿por qué? Como somos de frontera, somos de Nogales, Sonora, y es muy común ver que como que las mejores oportunidades, y es normal, ¿verdad? Están en Estados Unidos. Oye, hay mejores universidades, hay mejores oportunidades, hay mejor paga, todo, ¿verdad? Y de hecho nuestros hermanos estudiaron también en Estados Unidos. Entonces como que, no sé, yo creo que fue como ya siendo los más chicos, a lo mejor buscar algo diferente. Y ¿por qué no México, verdad? Y como te digo, todo se va alineando también, ¿verdad? Creo que fue un buen timing. Entonces dije, bueno, dentro de México, ¿cuál es la mejor opción o de las mejores opciones? Y siempre a mí me decían que el TEC de Monterrey, que es donde estudié, era como el MIT mexicano. Y MIT siempre me atraía justo por la parte de tecnología. Aparte, sí es muy buena escuela en arquitectura también. Entonces decido irme por el TEC de Monterrey a estudiar arquitectura. Yo eso sí ya tenía definido que quería estudiar arquitectura desde los 5 años, como te digo, aunque suene cliché. Pero literalmente desde los 5 años sabía que quería estudiar arquitectura. Llego al TEC de Monterrey. No quiero decir que me desilusionó, pero no cumplía la expectativa de cierta manera. Porque, pues bueno, tú ves universidades en Estados Unidos y son, ¿no? Increíbles. Y ahorita el TEC está increíble, de hecho. Con todo lo que sacó con Distrito Tech y todo, ¿verdad? Pero bueno, diferente, ¿no? Entonces, bueno, dije, pues, está padre, muy buena universidad. Pero creo que tenía una expectativa muy alta justo de la implementación tecnológica en la carrera. Y en ese momento es diferente, pues si traigo todo este background de que usaba softwares, ¿no? Para lograr diseños de los proyectos previo a la carrera, y a lo mejor no percibes todavía todo lo que, las bases, ¿verdad? Eso es clave, las bases que sí necesita cualquier estudiante de arquitectura tener, pero pues yo veía la parte tecnológica muy básica, ¿no? Todavía no se usaba Revit cuando entré ahí al TEC. Entonces, pero bueno, fue una lucha constante de hacer mis proyectos en Revit, sí o sí. Yo decía, pues es que es más fácil, más simple, te enfocas más al proyecto que estar pensando en líneas, ¿verdad? Piensas en elementos, porque pues, el Revit, al final de cuentas, tienes una serie de un muro, tienes una puerta, tienes una ventana, y más bien vas ensamblando y vas de una manera diferente concibes el diseño. Claro. Y aparte, anticipadamente en cuestión de materialización, cosa que en un proceso tradicional de AutoCAD,
o a mano, perdón. Pues no, ¿verdad? Estás pensando en la línea y el layer es una manera muy diferente de concebir un proyecto. Pues bueno, y fue una lucha constante porque me lo prohibían. No tienes que... Pues así es, ¿verdad? Pues hay que respetar las metodologías y pues la educativa era pues primero el dibujo a mano y muy bien, ya dibujaba a mano, eso desde chiquito me gustaba el dibujo a mano alzada. Mi mamá siempre me metió a clase de pintura y ella también le gustaba mucho todo eso, ¿no? O sea, ese lado artístico ya lo traía. Pero la parte de tecnología es donde siento que fue un reto para mí durante la carrera. En la parte de, como en tercer semestre de carrera más bien, tuve mi primer cliente. Porque ese cliente, a través de la directora de carrera, buscó, oye, pues quiero un practicante, alguien bueno, un alumno, y le di opciones. Yo recuerdo muy bien, estaba de vacaciones, me mandó un correo ese cliente prospecto y me pone, oye, tengo este proyecto base y a un lado quiero hacer en este terreno, pues que me ayudes con la fachada. Y recuerdo perfectamente en que más o menos le respondí de que pues estoy estudiando justo para no hacer lo que me estás pidiendo. ¿No? Y con toda a lo que voy, con toda la tendencia de la forma sigue la función, dije, pues no, primero tengo que meterme a la planta, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer un copy-paste y nomás fachadear? No, hay que ver, yo pues mejor te propongo hacer todo el proyecto de nuevo y que la fachada sea producto de la función, ¿no? Entonces, bueno, muy romántico, pero pues es lo que para eso estás estudiando. Y creo que eso ganchó al cliente, le gustó. Entonces empiezo justo a hacer mi primer proyecto en una casa, como de 350 metros cuadrados. A ver, pero antes de que continúes, y pensando en el cliente, porque él tradicionalmente pues dice, bueno, me voy a conseguir un estudiante porque pues obviamente me va a representar menos costo. Claro. Y luego pues nomás la fachada, porque pues siento que si le pido un proyecto completo va a ser más caro. O sea, ¿y ahí cómo hiciste para negociar eso? O sea, le dijiste, o sea, ¿le cobraste lo mismo o cómo fue eso? Sí, creo que la parte de la cobranza era muy simbólico realmente, ¿no? Okay, eso era palomita. De entrada, sí, pues una opción económica es eso. Pero más bien yo creo que también me tocó una buena oportunidad con un buen cliente de que le gustaba el tema de diseño. Entonces, cuando empezó, y no recuerdo qué maestro, pero algún maestro me dijo, es que atrévanse a proponer. Y sí, cierto, a veces y en la oficina a veces les transmito eso, tenemos que atrevernos a proponer, ¿no? Entonces, no tengamos miedo a dar nuestras ideas y a proponer, aunque digan, no tengo presupuesto, no importa, propongan, no perdemos nada, ¿no? El no ya está. Entonces, desde ahí pues, me atreví a decirle, pues no, pero te sugiero hacer esto y nos ponemos de acuerdo y ya vemos cómo en la parte económica, ¿verdad? Y no nomás, porque esa casa fue muy innovadora en muchos aspectos. Y aparte un buen cliente en el aspecto de que también traía ideas innovadoras. Okay. Y creo que pues yo aprendí mucho del cliente y aparte que yo sentía que me estaba dando la oportunidad. Claro. Qué mejor a una temprana, y con la inquietud yo, de una temprana edad y poder aplicar pues, lo que estoy estudiando, ¿no? Entonces fue una muy buena oportunidad. Pero ahí es donde se deriva justo el tema de ingeniería civil. Porque pues ahí mismo me empiezo a dar cuenta de la necesidad en el tema técnico. Y yo dije, no, esto con nomás arquitectura no. Creo que eso es más. Ya no que lo traigas porque hay que estudiar, ¿verdad? Pero creo que me va a hacer mucha falta entender más, comprender, aprender la parte técnica, constructiva y estructural sobre todo. Okay. Porque pues ahí ya se da la oportunidad de diseñar todo, completamente todo. Entonces ahí diseñé el tema arquitectónico, fachadas, o sea, la parte estética, lógicamente, la luz, los espacios, pero luego ya me di con la necesidad también de la parte estructural. Entonces fue cuando decidí meter ingeniería civil. Y dije, bueno, a ver cómo le hago. Y empecé ahí a negociar con directores, maestros, para el tema de que me revalidaran materias, las materias de ingeniería. Y es cuando ya decido meterme en ingeniería civil y empecé a llevar a la par ambas carreras, haciendo revalidaciones, ¿no? Obviamente. Y muy enfocado a los temas de estructura, ¿no? Entonces, que me gustaba también en diseñar la parte estructural. Bueno, ese proyecto se concluye mientras estudiaba. Ahí lo que hacía, cambalechaba que las materias, sobre todo en arquitectura, los talleres, en vez de que fuera el proyecto que el maestro te pone, pues era el proyecto de la casa que traigo. Claro. Qué mejor. Porque luego con ese cliente pues hice la segunda casa, la tercera, mientras estudiaba. Entonces, pues ahí me las fui arreglando. Y la manera, porque sí, cierto, pues trabajar
y estudiar, pues cómo le ¿Y hacías. luego 2 ¿no? carreras? Sí. O sea, bueno, te saturaste de materias, me imagino. Sí, pero pues la manera era eso. Los proyectos, las materias que más demandan, por lo menos en arquitectura, son las de los talleres, ¿no? Pues son las de más, que de más tiempo demandan. Entonces la manera era metiendo el proyecto que traía, pues negociarlo con el maestro. Oye, traigo este proyecto que estoy diseñando, tengo la oportunidad. Y pues de cierta manera eran como tesis cada proyecto, ¿verdad? Ujú. Sí, 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 o sea, te fuiste de lleno. Y cuando sales, o sea, y obviamente ya terminas este primer proyecto, luego pues vienen otros más. Cuando sales, o sea, ¿seguiste por tu cuenta haciendo más proyectos o en qué momento? O sea, quisiera como que llegar al punto en el que, bueno, ¿en qué momento fundas con Virtus? Bueno, hay un punto crítico. No crítico, más bien un hito ahí importante. Ok. Me habla la directora de carrera porque yo había aplicado a un grupo que se llama Grupo Especial de Diseño, que escogen pues que tú te seleccionan o puedes tú, oye, yo me quiero ir con estos despachos. El TEC de Monterrey tenía en ese entonces convenios con despachos internacionales de arquitectura. Y yo sabía que me quería ir con Renzo Piano a trabajar. ¿Con quién? Renzo Piano, el arquitecto Renzo Piano, que tiene sus despachos, si no me equivoco, en Génova y en París creo que tiene una oficina. Entonces estaba esperando ese para poderme ir, pero bueno, me habla mi directora y me dice, oye, ¿sabes que está esta oportunidad con un despacho muy bueno, con este arquitecto que se llama Francisco Mangado, le dicen Pachi? Ah, padrísimo, pero no es en el programa. Entonces me doy de baja del TEC y me voy a trabajar a España, a Pamplona. Y es donde tengo la oportunidad de trabajar con este arquitecto, la verdad, un gran arquitecto. De ahí aprendí mucho justo al tema del detalle y la parte técnica, curiosamente la parte multidisciplinaria también, que ahorita platicamos más a fondo. Entonces ese fue una muy buena experiencia laboral que me tocó. Y aparte ese arquitecto daba clases para la maestría de diseño de Harvard y también en la escuela de arquitectura de la Universidad de Yale. Entonces había varios colegas ahí, exalumnos de Harvard, de Yale, también arquitectos que trabajaron en otros despachos reconocidos. Aparte, este despacho organizaba pláticas de puros star architects, como dicen, ¿no? Arquitectos estrellas alrededor del mundo, de Pritzker. Siempre organizaba pláticas. Entonces, la verdad que tenías una exposición a un nivel de diseño y de arquitectura muy alto. Creo que esa fue una muy buena oportunidad. Pero algo que notaba, no nomás ahí, también un común denominador de esos despachos, es que todo el crédito cae sobre el arquitecto estrella. Y si te pones a pensar, normalmente el despacho se llama como el arquitecto estrella. Claro. Habiendo tanta gente con tanta capacidad y que aporta tanto y para que en letras chiquititas. Entonces yo me di cuenta de eso. Otra cosa, me di cuenta que aunque estés de codo a codo con super arquitectos, colegas, ¿verdad? Porque al principio es intimidante, pero oye, pues lo que tú sabes y has aprendido pesa mucho. Y nadie en la vida había escuchado la palabra BIM. No sabían que era nada de BIM, ¿no? Entonces ahí como que me abre esos ojos, a pesar de que ya traía la experiencia de haber hecho estos proyectos y siempre con BIM, ¿verdad? Y con Revit, ya con Revit, esos proyectos que se materializaron desde diseño, todas las disciplinas hasta construcción. Pero pues yo enfocado al típico como arquitecto a diseñar ¿no? Entonces cuando me regreso, platicamos Rodrigo y yo le dije, Rodrigo mi hermano más chico y yo, oye, pues traigo esta idea de explotar los servicios del BIM como tal. Entonces, más de ser el típico despacho de arquitectura donde pues, es diseñar y yo voy formando mi equipo y ¿por qué no hacer un despacho multidisciplinario? Que ya abarque todas las áreas. Claro, que abarque todas las áreas y vas con todo este tema de explotando la tecnología y vender eso. Vender el tema del BIM más allá de vender el diseño. Y así es como nace justamente con Virtus. ¿Tienes alguna experiencia de esa etapa? Sí, bueno, ahí pues ya me recibe el jefe de taller, un argentino muy, muy, muy buena onda. Un argentino. Sí, y era su jefe de taller, una pistola. Y sí, cuando recién llegué creo que ni estaba, porque como salía y viajaba mucho, daba pláticas y era maestro en estas universidades, el arquitecto, ¿no? Pues Francisco Mangado. Pues tardé, no sé, un mes, digamos, 3 semanas sin conocerlo en persona. Y luego, yo creo que pasaron unos 2-3 meses en literalmente que me dirigiera la palabra. Pues era muy exigente. Yo, ¿cómo debe ser para dirigir un despacho así? Entonces, recuerdo muy bien que ya, pues yo ahí se formó un equipo para un proyecto y yo
pues yo era Revit. Desde que llegué ahí, creo que el jefe de taller le comenté lo que usaba y me dijo, oye, pues bueno, ayúdanos a reducir tiempos para los planos, ¿verdad? Dibujo, en vez de un corte tradicional. Y hacían cortes tradicionales, a eso sí me impresionó muchísimo la habilidad de comprendimiento para hacer un corte, aunque sea en AutoCAD, pero yo decía, eso es una habilidad que definitivamente muy desarrollada que tienen, porque se requiere otras habilidades. Y para mí era, pues hago el modelo y corto el modelo como un pastel y ya veo el corte, ya lo ¿verdad? hago solito, ¿verdad? Pues cuando vieron esos ahí mis compañeros dijeron, oye, pues ayúdanos a optimizar. Pues en vez de andar perdiendo mucho tiempo justo en el dibujo, mejor le dedicamos tiempo al diseño, ¿no? Claro. Entonces, por ahí ya una de las veces que se acerca el arquitecto a ver cómo iba con la idea, porque pues tú sabes, en esos despachos dan la idea así como salen en las películas y en las caricaturas, ¿no? Arrugan una hoja y, oye, esta es la idea que traigo, ¿no? Ajá. Entonces, pues tengo un bosquejo muy, muy que dices, pues, ¿qué es esto? Pero bueno, ahí estaba explicando y yo estaba a un lado, ya teníamos avanzado el proyecto y empecé a escuchar ya de él directamente, no que me lo transmitieran como teléfono descompuesto, luego se batalla más. Entonces luego lo empecé ahí a mover el modelo y actualizar y en eso volteé y ve el arquitecto y dice, eso es lo que yo, justo lo que quiero, ¿no? Porque si era un auditorio en Portugal, ¿no? Bastante compleja la geometría. Entonces, porque era muy irregular. Y justo voltea y ya me dice, pues mira, el mexicano. Y desde ahí me empieza a decir renderman, ¿no? Porque pues para él eso que ve, pues va a traducir en un render, todavía sin comprender qué es BIM y qué es construcción virtual, ¿no? Entonces, sí, desde ahí fue como el renderman. Me acuerdo porque ahí había otro arquitecto que es el que trabajaba toda la parte de las infografías, le decían allá, que son la parte de los renders, ¿verdad? Los videitos y renderizados y demás. Entonces ya me empecé a llevar más. Como que para el arquitecto yo era un posible prospecto o candidato de ese puesto, de hacer esa parte gráfica. Pero vuelvo a lo mismo, porque no se comprendía el tema de que es BIM. El potencial. Exactamente, sí. Justamente me recuerda mucho que cuando yo estaba estudiando había un compañero que igual, o sea, su papá era arquitecto y toda la vida creció con, pues la verdad, con una ventaja que aprovechó el vato, o sea, él siempre igual, o sea, igualito que tú, siempre batallaba con los maestros porque pues nosotros apenas estábamos empezando a usar el AutoCAD y el vato ya tenía Revit. Y ya hacía proyectos en Revit y hasta el día de hoy todo lo maneja así en 3D. Entonces me trae muchos recuerdos porque pues sí es... Él siempre batallaba, o sea, siempre nos decía, es que ¿para qué están batallando? ¿Para qué? Y siempre fue muy como en contra del sistema, me acuerdo mucho. Saludos a Julio en donde quiera que estés, Julio. Después de esta experiencia, ¿regresas a México o por qué no te quedaste allá y empezaste a moverte por ese lado? Sí, bueno, y sí se estaba dando la oportunidad, incluso de terminar la carrera ahí en Navarra, que es muy buena universidad. Pero ahí se venía una crisis fuerte ahí en España. Dije, bueno, mejor me voy. Aparte, pues siempre dejé acá todo el tema y sabía que había una gran oportunidad ahí, ¿verdad? Creo que la parte de emprendimiento siempre nos gustó. Entonces, fue cuando dije, no, me regreso y mejor esto lo implementamos por nuestra cuenta. Y fue cuando ya me regreso a Monterrey, ¿verdad? Y concluir aparte el tema de las carreras aquí en el TEC de Monterrey. Ok. Entonces, así fue. Oye, qué padre historia. Construcción virtual. Cada vez más. Yo me acuerdo que hace como, ¿qué será? Ay, güey, como a la mitad de la carrera, yo era mucho de andar buscando contenido de ingeniería civil en YouTube. Y me topé ahorita, me topé con una conferencia de un ingeniero, no sé en dónde, creo que en España, algo así. Y empezaba a mencionar temas de proyectos en BIM y todo esto. Por ahí te lo voy a compartir. Y ahí es cuando yo empecé a ver como, chinga, ¿qué es BIM? Y luego empezaron a poner gráficos en 3D y todo eso. Y dije, ay, güey. Y luego dije, Julio tiene razón. Julio va por un buen camino, ¿no? Cada vez más empiezas a escuchar que si BIM, que si modelo virtual, que si construcción virtual, que si no sé qué, que si el 4D, el 5D, ¿no? O sea, hay un montón de términos que no terminamos de comprender porque siento que todavía hace falta un poquito más de difusión en el tema. Tú que te dedicas a esto desde hace más de 20 años casi, prácticamente, quisiera que nos contextualizaras un poco de pues, antecedentes del BIM, o sea, a lo mejor desde dónde nace, cuáles han sido los proyectos más más como representativos del BIM, o sea, como todo, digo, ya me lo habías comentado, por eso te
te pregunto así. Claro. Bueno, yo creo que es importante entender justo el origen, ¿verdad? De BIM se empieza a hablar en los 70s, 80s, que sale a lo mejor no como tal el acrónimo de BIM, ¿verdad? Porque eso fue en el 2002. Pero desde los 70s, 80s ya se hablaba de esa parte digital, ¿no? Y de cierta manera ese proceso multidisciplinario. Y en el 86, 87, Graphisoft, que son húngaros pioneros en el tema de BIM con software, que es ArchiCAD o ArchiCAD, que le dicen, ¿no? Pero ArchiCAD, ¿no? Eso pues le da, ¿no? Va de la mano con impulsar todo el tema de BIM como metodología y proceso, pero con la implementación tecnológica, que es clave, ¿no? Y no es hasta los 2000 que Autodesk compra Revit. Revit se lo desarrolla si no me equivoco, es un ruso, pero en Estados Unidos, y desarrolla el software de Revit y se lo compran como $130 millones, una cosa así. Pero es donde nace el acrónimo de BIM, en el 2002. Entonces toma mucho auge y fuerza, siendo Autodesk la casa de software de las más importantes del mundo, por lo menos en la industria, del diseño en general, la automotriz, de construcción, y tiene mucho software, ¿verdad? Entonces, ahí es como que se alinea, ¿no? El tema de la metodología, de lo que es el proceso y metodología BIM, con el software y hardware también, porque pues, van muy de la mano para lograr esos modelos de construcción virtual. Pero para mí es bien importante enfatizar que el BIM, antes de hablar de las herramientas tecnológicas, es 90% social, 10% modelo. ¿Qué quiere decir? Que es la interacción multidisciplinaria entre las personas, entre los especialistas, entre las disciplinas. Y claro, el BIM que hace, darle orden a esa interacción multidisciplinaria. Claro, esa comunicación. Entonces, fíjate, si lo ves de esa manera, ya como que pues ya lo entiendes más. Ahora, la materialización de ese proceso son los modelos de diseño y construcción virtual, ¿no? Entonces, ya ahí donde entra el término BIM, Building Information Modeling, y luego el término VDC, o VDC, Virtual Design Construction. Entonces, que es muy poco conocido también. Si hay poca difusión en BIM, pues VDC todavía es menos, ¿no? Porque VDC todavía es la parte más técnica de la materialización virtual de cualquier edificio. Entonces, pero es bien importante mencionarlo porque van muy de la mano, ¿no? Entonces, yo siempre digo, el BIM es la metodología tecnológica como tal, inicial de todo esto. Y como producto, pudiéramos decir, tenemos esta parte del VDC, de los modelos de construcción virtual. Quisiera entender un poquito de, pues, cómo es que se fue involucrando aquí en la industria de la construcción. Porque ahorita, pues, volteas a ver y medio mundo ya empieza a hablar de estos términos. Incluso a mí me ha tocado que en algunas obras de las que me ha tocado participar, ya hay como esta figura o este rol de una persona, un modelador, por ejemplo, en el que los contratistas van y como que consultan, ¿no?, ciertos detalles constructivos, pero hasta ahí. Ajá, pero solamente es como que una persona, es lo que yo he visto. ¿Cómo es ese proceso o sea, en qué consiste ese proceso de BIM, ese tipo de metodología en los proyectos me imagino que ahorita es como, al ser un modelo, primero como que ahí se aloja el proyecto arquitectónico con todas sus disciplinas, ¿no?, especialidades. Pero ya una vez en la construcción, ¿cómo es que se utiliza? O sea, ni siquiera sé cómo estructurar la pregunta, porque pues es como pues algo nuevo, ¿no? Para mí, un externo dice, pues es un modelo y, ok, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo es que haces esa interacción? Sobre todo porque pues ustedes se dedican a eso, ¿no? Claro. Bueno, primero que nada, el tema de ser una tecnología disruptiva a ya convertirse en una realidad y una necesidad ya hoy en día, porque para muchos dicen, oye, pues esto es el futuro. No, esto es el presente desde hace años y es el futuro, claro, con temas como el BIM e inteligencia artificial, ¿verdad? Que ese es otro boleto que por ahorita podemos platicar. Pero ahora sí, hablando del BIM, de cómo llevarlo a campo, pues al final de cuentas no es más que construir un prototipo virtual de lo que se va a hacer físicamente. ¿Cuándo deja de ser una tecnología disruptiva como tal? Porque pues sí, tenemos cientos, miles de años construyendo y no existían estas tecnologías. ¿En qué momento es? Dicen, oye, sí, esto es una herramienta muy poderosa que hay que implementar
cuando encuentras el tema de las eficiencias. Al final de cuentas, reducción de tiempos, de costo, menores errores de dibujo, o sea, de los planos, en campo, menos órdenes de cambio, más transparencia al proyecto, una comunicación más abierta y colaborativa. Pues, oye, son demasiadas pros. Entonces, ¿a qué precios, no? Porque al inicio, pues sí, bueno, ¿a qué costo? Que, bueno, es parte de lo que ha evolucionado, pero desde que nosotros empezamos, por lo menos haciendo el tema de BIM, siempre decíamos, esto debe ser tan competitivo como un proyecto análogo. No tiene por qué costar más. Porque si nos tocó de repente despachos que, oye, pues sí te lo puedo hacer en BIM, pero cuesta más. ¿Por qué? ¿No? Nosotros como lo traíamos en el ADN, pues no cuesta más. Esto debe competir contra cualquier otro despacho o empresa que lo esté haciendo de manera análoga. Y el tema de tener análogo o digital, hablando BIM, tradicional, vamos a decir CAD o Revit, que es BIM. Para muchos dicen que no es lo mismo, ¿verdad? Pero bueno, es que te lo voy a hacer en Revit y ya es BIM. Eso no es BIM. Ya ahorita comenté realmente qué es BIM, esa es interacción multidisciplinaria. El tema de nomás hacer un modelo, estamos limitándolo a, en vez de BIM, diríamos BM, Building Model, que es modelado de la edificación. Eso es diferente, ¿eh? Uh-huh. Entonces, ¿en qué momento, para tratar de responder puntualmente la pregunta que me haces, llevas eso a campo? Y es donde creo que la parte de la I de información toma mucha fuerza, que es data. Primero que nada, claro, la parte gráfica visual que va de cajón. Al tú tener building models, esos modelos de edificación, tienes la parte tridimensional por default. El tema es nomás que esté bien materializado también. Saber cómo se hacen las cosas. Como decía Frank Lloyd Wright, el arquitecto americano famosísimo, ¿no? Decía, nunca te atrevas a entrar a la arquitectura si no entiendes cómo se construyen las cosas. Es importantísimo eso. Entonces creo que esto retoma el tema de los modelos de construcción virtual, justo esa frase de Frank Lloyd Wright, de hay que entender cómo se hacen las cosas. Y te ayuda en la misma herramienta. Pues si ahí estás viendo que tienes, a ver, le picas muros, tienes estos tipos de muros, pues ¿cuál quieres? ¿Cuál ocupas? No, ya teniendo las bases, uh-huh, es fácil. Entonces ya estás materializando digitalmente. Ok, hasta ahí bien. Entonces ya tienes esa parte visual en campo de adelantarte a lo que se va a construir. Y ahorita pues está la realidad aumentada y hay otras tecnologías pero pues la base es esto, ¿no? Ahora la I de información y data. Eso es clave porque es donde tienes las cuantificaciones, es donde puedes meter en las variables de tiempo y costo, uh-huh, a esa data. Entonces es donde ya te llevas esa inteligencia al campo, a la construcción. Y luego ni se diga la implementación de plataformas, como ahorita lo es Autodesk Construction Cloud, que es esa nube donde ya vive toda la información y está a la mano de los que deben de tenerla en tiempo y forma en construcción. Entonces ya el tema del BIM en campo, que McLamey, que ha sido ha aportado mucho a la literatura de BIM, él fue CEO de Ashoka, un despacho de los más grandes del mundo, uh-huh, él justo le llama BAM. BIM, BAM. El BAM es Building Assembly Model. O sea, ya llevar ese BIM, llevarlo a campo y buscar establecer esos ensambles en campo para, uh-huh, reducir curvas de aprendizaje y ser más eficientes con los tiempos de ejecución. ¿Pero a través de qué? Pues de modelos de construcción virtual. Entonces, ahí es donde del BIM ya te lo llevas al campo de construcción. Y como ves, sí es un universo. Por eso dicen el universo BIM. Porque sí, estamos llenos de terminologías y abreviaciones y a veces es complicado. Hemos ido de repente a exponer los servicios, ¿no? Y nos dicen, oye, bueno, ¿son arquitectos o programadores o venden el software, ¿no? Como que se confunden de tanta terminología. Pero bueno, también es la tendencia, ¿verdad? Ahorita cada vez el arquitecto pues ya va no nomás el tema de multidisciplinario, ¿verdad? Sino también a entender temas tecnológicos. Uh-huh. Es cada vez más importante, ¿no? Justamente eso te iba a preguntar con respecto al tema ya cultural, porque pues obviamente al ser la industria de la construcción sabemos que pues la materia prima, o sea, los que mueven, los que construyen, somos personas. O sea, no por nada somos de las industrias que o sea, las que son más las que están en el ranking de las más, ¿cómo se llama? Productivas, pues somos de las que menos, ¿no? O sea, porque sí, siempre está este factor humano, ¿no? Este factor de error, incluso si lo queremos romantizar un poquito, pues es el factor artesanal, ¿no? Porque pues todavía tenemos esta típica construcción en donde, pues, o sea, todo este rol de líder de la obra y es convivir con los albañiles, o sea, ¿sabes? ¿Cómo afecta o cómo llega a cambiar
la cultura de la construcción BIM? Porque pues obviamente, como lo decías, surge la necesidad de que los perfiles o sea, ya no nada más es, en tu caso, ¿no? Arquitecto, ingeniero y aparte saber de programación y saber todos estos términos que la verdad es que a las personas de mi generación, por ejemplo, va a ser muy complicado que quieran meterse a esto. Entonces es como cierto rechazo cultural, a lo mejor por ignorancia, por falta de difusión, pero ¿cómo has visto tú que ha afectado en ese sentido? O sea, más que afectar es cómo ha impactado esa incorporación de la tecnología en los proyectos de construcción. O sea, y me gustaría también que me contestaras, que me contaras cómo les fue en su primer proyecto. O sea, fundan con Virtus y cómo empiezan a vender esos proyectos. Primero que nada, ahí me voy a ir al origen del nombre Convirtus, que viene de Convirtus es con de construcción, Virtus de virtual. Entonces, como constructora virtual, construcción virtual, ¿no? De ahí nace el nombre Convirtus. Y muchas veces es el gancho de que, oye, pues, ¿qué haces? Somos una constructora virtual. Entonces, desde ahí despiertas esa curiosidad. ¿Cómo que una constructora virtual, verdad? Más allá de decir, somos un despacho de arquitectos e ingenieros, ¿no? Porque al final, hoy por hoy, somos un despacho de arquitectura e ingeniería, que hacemos los proyectos y resolvemos proyectos de manera integral. Pero el gancho es eso. Somos una constructora virtual, ¿no? Entonces, ahora, el tema sí, todavía está ese choque cultural del impacto de la digitalización a que todavía en México. Yo en México porque ya hay países como Japón que están muy robotizados. O sea, esos... Ya cada piso de un proyecto de una vertical, de una edificación vertical, es como una planta industrial. Muy robotizado, sistematizado. Y es la tendencia. Claro, el tema es aquí como en México todavía sigue siendo muy accesible o barata la mano de obra. Pues todavía creo que es donde más va a tardar. El otro día vi un meme incluso que salía de que la inteligencia artificial, a los que estamos en la construcción, todavía somos indispensables. Vamos a hacer un mal necesario por un buen tiempo. Y creo que de ahí van a nacer más bien carreras, pienso yo, muy enfocadas a esa comunicación entre lo digital, y ni se diga pues el tema de inteligencia artificial, y cómo llevarlo a la construcción. Y ahorita lo estamos viviendo. ¿Qué cambios hay? Oye, pues que ya el transmitirle al maestro o al maestro de construcción, y por ende su equipo de albañiles, transmitirles cómo tengan a la mano esa información, y ya se ve, en vez de planos, ¿no?, que se imprimen y demás, es paperless, ahora ya son tabletas. Y a veces creo que se subestima eso. Ya todo el mundo tiene un smartphone. Todo el mundo. Entonces, que el maestro traiga el iPhone ahí y pueda ver el plano, ya es una realidad. O sea, muchas veces, no, pero es que darles tabletas a los albañiles. Es que, ¿cuál tableta? En su propio teléfono. Es así de simple. Entonces, ya desde ahí estás justo logrando ese puente entre la digitalización que se logró en toda la etapa de diseño y planeación y llevar esos planos digitales a campo con simplemente el celular que lo puede traer, que todo mundo tiene un smartphone, ¿verdad? Sí. Entonces, así es como se está logrando. Sí hay un choque cultural definitivamente. Todavía hay muchas metodologías que chocan entre sí. Ese es un reto que vivimos hoy por hoy, de que sí se usa esta plataforma o esto. O sea, la información ahí está. ¿Cómo le sacamos el mejor provecho? Y a veces no es más que capacitar. Es más, siempre recae sobre la capacitación. Y creo que aquí es donde es importante mencionar el tema de la filosofía Lean. Porque nosotros tratamos de empatar tres cosas en cualquier proyecto. La metodología de entrega, o sea, cómo está el esquema de contratación, ¿no? El cliente tiene capacidad instalada para analizar un proyecto, tiene una gerencia interna o no. Y luego, por otro lado, va a contratar al arquitecto como responsable de toda la integración o va a contratar a una gerencia, ¿no? Está ese tema. Y luego, ¿cómo la construcción? ¿Qué esquema va a usar, verdad? Es otro boleto, ¿no? Otro mundo. Entonces, importante, la metodología de entrega, que buscar lo más integral posible, que vayas enfocados a eso. Luego, la metodología tecnológica que hemos venido platicando de BIM, ¿verdad? La metodología tecnológica es el BIM. Pero una importantísima que no se ha mencionado y creo que ha sido también una razón importante que llevó al BIM dejar de ser una tecnología disruptiva, sino que sea una tecnología que realmente funcione y se justifica, es la filosofía Lean. Y todo el mundo ubica, por lo menos los que estamos en el giro de la construcción, Lean Construction. Pero hay que irnos, creo que es importante irnos al origen
y entender, a mí me ayuda mucho entender el significado de las palabras, ¿no? De dónde, por qué, quién, cuándo nació el tema del Lean, ¿no? Y ahí es donde nace realmente en la década de los 40, 50, fíjate, nace el TPS. TPS, y es importante que antes del Lean es TPS, ¿no? Toyota Production System. ¿Por qué nace esta metodología? La desarrollan los japoneses porque estaban compitiendo contra la producción masiva que tenía en la industria automotriz en Estados Unidos, super dominando Ford y General Motors. Entonces andaba flaqueando Toyota. Desarrollan esta metodología de TPS y fíjate, después de décadas, en 1990 se publica un libro que se llama The Machine That Changed the World, la máquina que cambió el mundo, y se refería justo al TPS. Y ahí es donde nace justo el apodo de Lean. Y Lean viene de esbelto, de ligero, literal, de la traducción literal del inglés al español, perdón, metafóricamente, ¿no? Entonces, y ellos le llaman Lean Manufacturing, ¿no? Entonces, ok, pues es toda esta metodología y fíjate, se empieza a alinear con el tema de BIM. Ya empiezas a hacer... ¿Por qué? ¿Qué significa al final de cuentas Lean? Quitar todo lo que no sirve. Ser que los proyectos sean más eficientes. Que sí, quitar literal todas las cosas que están de más, ¿no? En lo que sea, ¿no? Aquí pues obviamente enfocado en la industria de la manufactura. Pero entonces desde los 90s que ya nace y toma mucho, se comprueba más bien que el TPS y luego ahora Lean funciona y ayudó a sacar, imagínate, una empresa que estaba, pues, no sé, a punto de la bancarrota, de quebrar, y saca adelante como fue a Toyota. Entonces reducir todo aquello a lo que no aporta valor, que ese es el Lean, y nace el Lean Construction. Pero entonces, vámonos atrás. Antes de Lean Construction, hablar de construcción, realmente deberíamos hablar de Lean Management, de ser más eficientes en los procesos administrativos de cualquier empresa. Y luego, para nosotros, importantísimo, Lean Design. De al final de cuentas, lograr proyectos muy eficientes con el menor equipo posible, en el menor tiempo posible. ¿Cómo logras eso? Metodología BIM. Es donde, ok, ya tienes la parte teórica de la filosofía Lean. Y como yo les digo en la oficina al equipo, la filosofía Lean es un estilo de vida. Y donde también a mí me gusta como arquitecto conectarlo, porque me recuerda mucho para mí, al final de cuentas lo veo como el minimalismo contemporáneo. Me lo ganaste. Sí, estaba pensando en eso. Y bueno, a mí me gusta, soy fiel creyente y generacionalmente, por eso yo creo que también aplica de la escuela de Bauhaus, que la escuela de Bauhaus fue de los grandes promotores del minimalismo. Es pues hacer proyectos sin excesos, ¿no? No quiero entrar en esos detalles porque ya sería para otro podcast el tema de hablar ya del minimalismo, ¿no? Porque es muy cuestionado de que le quitó grandes aportaciones al detalle de la arquitectura. Uh-huh. Y a mí me gustan mucho los detalles, ¿no? Pero al final creo que hoy por hoy el tema del Lean, más allá del tema de diseño, de espacio, que menos es más, ¿no? Es al final tener procesos más eficientes y creo que es una necesidad hoy en día también y se conecta con el tema de sostenibilidad también, uh-huh. del diseño sostenible o sustentable. Entonces, de ser más conscientes, al final de cuentas, esto nos da más valor. Y no estamos hablando, insisto, en temas de la parte estética de los espacios, ¿verdad? Entonces, el Lean es un estilo de vida. Y es muy simple. Tú vas de tu casa a la oficina y necesitas echar gasolina, vas a pensar en tu ruta más óptima para gastar el menos combustible posible porque te cuesta. Y así en todo, ¿no? Ya sea porque contaminas menos, reduces huella de carbono. Entonces, fíjate, y ahí ya entramos al mundo del mundo sustentable, todo el tema de sostenibilidad. Entonces, así en todo. Al final de cuentas, yo siempre presumo que en la oficina sí tenemos un equipo muy optimizado y les digo, siempre son como unas fuerzas especiales. Pero ¿cómo se ha logrado? Pues a través de combinando estas tres partes, ¿no? La metodología de entrega, la metodología de tecnología de BIM y la filosofía operativa Lean. Creo que si te sigo preguntando cositas, le vamos a sacar un montón de hilitos y el tiempo lo tenemos muy reducido. Me gustaría aprovechar, ahorita que lo mencionaste, pues
otro episodio y seguir hablando más puntualmente de esos temas que pues obviamente se nota mucho que eres un apasionado de lo que haces con Virtus y todos estos pues conocimientos, ¿no? Que va de la mano con que de entrada tienes conocimiento en diferentes áreas, ¿no? Tanto en arquitectura como de pues historia, ingeniería y un montón de tecnología, ¿no? Ahorita vamos a hacer un switch en la conversación y me gustaría preguntarte, en 2013 elegiste ser bombero voluntario. ¿Por qué? Bueno, ahí tiene que ver de entrada, como cualquier niño chiquito, o muchos, ¿no? Quieren ser bomberos, ¿no? Y yo creo que mucho de que, pues, lograr siempre lo que quieres, ¿no? Y siempre he sido ese perfil de que me gusta, me propongo algo y lo logro. Desde chiquito tenía la inquietud, se alinearon las cosas, tuve la oportunidad y me tocó estar en la Academia de Bomberos Voluntarios de Nogales, Sonora, ¿no? Entonces, bueno, eso fue como que se me quedó a lo mejor, pero chico hasta adolescente, ¿no? Entonces estuve en la academia y me tocó, ¿no? Tuve la oportunidad. Bueno, luego ya me vengo a estudiar y demás. Y yo creo, pues, de alguna manera se me quedó esa inquietud. Y luego ya encuentro, como Leonardo da Vinci decía, todo se conecta de alguna u otra manera. Y llega el momento que pues ya viendo la parte de la necesidad técnica, ahora electromecánica, ¿no? Todo el MEP que le dicen, ¿no? MEP, que es la parte de aire acondicionado, eléctrico, las plomerías, sistemas contra incendio, telecomunicaciones, ¿no? En la parte de sistemas de seguridad pasivos y activos de cualquier edificio, hay un tema una asociación que se llama NFPA, National Fire Protection Association, que es la asociación más importante, por lo menos en América, en temas de seguridad contra incendio para los edificios. En muchas otras, incluso industrias, ¿no? Pero bueno, acá en la industria de la construcción, es una autoridad, se ha vuelto una autoridad y un muy buen estándar. Hay muchas pruebas de que sí funciona, que no funciona, cómo es de diseñar un proyecto. Entonces tú diseñas un sistema, por ejemplo, de alarma y detección y es con X normas de la NFPA. O un sistema de supresión con X normas de la NFPA. Entonces decidí meterme a hacer esta certificación, primero desde el punto de vista de diseño, ¿no? Entonces aquí empieza a conectarse con esto otra vez. Y luego decido meter una certificación de cómo operan o deben de operar los departamentos de bombero. Entonces, porque se me ocurrió un proyecto interesante, decir, bueno, ¿por qué no ir con, en este caso, Bomberos Nuevo León? Y me tocó en ese entonces el comandante Molina, que en paz descanse ya. Y le dije, oye, voy a hacer esta certificación y creo que es una buena oportunidad porque la misma certificación me lo pedía a hacer voluntariado. Entonces me registro como voluntario para que todo lo que yo estaba aprendiendo fuera y se lo enseñara a X estación de bomberos, a los bomberos, ¿no? Y todo esto era con la idea de que todo lo que se diseña en los edificios lo entiendan los bomberos para que sepan cómo explotar la infraestructura y por ende incluso utilizarla a favor. Al final de cuentas todo se reduce ante un siniestro de incendio es en evacuar lo antes posible y que sea en el menor tiempo posible, pues ahora sí que el siniestro neutralizarlo, mitigarlo, ¿no? Entonces yo me di cuenta y no, hombre, ya cuando me metí me doy cuenta más de esta necesidad de que se comprenda para qué es cada cosa que se diseña. Nosotros desde el lado de diseño, ¿no? Como integradores, y también te empiezas a dar cuenta de la gran necesidad que hay de todo eso, de todo ese tema, ¿no? En la industria de la construcción en México, una gran oportunidad de estandarizar, ¿no? Creo que, por ejemplo, el tema de las NOMS, o normas oficiales mexicanas, están algo obsoletas. Un ejemplo perfecto, y siempre me gusta poner esto a mí. Los gabinetes con manguera contra incendio en los edificios. Nadie los usa, están de adorno. Y tú le preguntas a los bomberos, todo el mundo pensaría que eso lo usa un bombero. Y no, están pensados para brigadistas, ¿no? El brigadista es el que en teoría va a usar, y es que en la norma oficial mexicana viene que en los espacios de trabajo hay que tener ciertas, según el nivel de riesgo, ciertas instalaciones, y una de ellas son las mangueras contra incendio. Pero pues, ¿qué pasa en un edificio residencial? Esa manguera nadie la va a usar. Hay 1 o 2 guardias. Los guardias lo primero que van a hacer es correr y bueno, si están entrenados, evacuar a la gente. Pues no puedes poner como brigadistas a alguien que vive ahí, que pasa esta vacaciones, no funciona. Entonces, están de adorno.
Y lo que sí debería haber es una válvula para bomberos, para que lleguen los bomberos a esa válvula y hagan su conexión, porque la manguera, por ejemplo, una manguera, ahí es una manguera unicapa tipo industrial que mide 30 metros. Las mangueras que traen los bomberos traen varias capas, miden 15 metros, el tipo de rosca es diferente. No usan esa manguera los bomberos, ¿no? ¿Qué hacen los bomberos? Hacen una conexión ahí abajo y andan subiendo con toda la manguera. ¿Por qué? Porque no está diseñado bien el edificio. ¿Por qué? Porque no está empatada esa parte de cómo debiera operar pues los cuerpos de bombero, que aquí en México son cuerpos de bombero, usando correctamente la infraestructura del edificio. Entonces, ahí fue cuando salió la idea de este proyecto y me meto como bombero voluntario, porque la misma certificación me lo pedía. Y pues, bueno, una vez que eres bombero voluntario, es para toda la vida, ¿no? Como me decían ahí. Sí. Me imagino que te debe de te da cierta perspectiva, ¿no? Digo, a mí me hubieras preguntado, no, o sea, no. ¿Cómo ligas a los bomberos con la construcción? Pues, obviamente, preparar la infraestructura para que puedan actuar en caso de un siniestro, ¿no? O sea, me lleva un poquito el recuerdo a recientemente en un proyecto de urbanización, bueno, de urbanismo, paisajismo. Un poquito, a lo mejor, un poquito de conectar con otras áreas. Es pensar en un proyecto de un parque, por ejemplo, a las esquinas, los radios de giro. Uh-huh. Digo, es algo que pues, recientemente con otro ingeniero que es experto en eso, especialista, pues con él siempre batallábamos porque siempre nos decía, a ver, vamos a ver tu proyecto. Le digo, pues es que aquí están los planos. Le digo, Uh-huh. eso es lo que vamos a hacer. Me dice, no, es que no sé qué, O sea, imagínate, él muy en su papel, la verdad. ¿Cómo van a diseñar un proyecto sin pensar en que los vehículos vayan a, o sea, un vehículo grande, uno de bomberos, una ambulancia, no van a poder dar vuelta aquí? O sea, obligas al chofer a dar una vuelta, buscar como dijo, una vía alterna para Uh-huh. llegar a su destino, y en esa vuelta, o sea, en 1, 2, 3 minutos que llegue tarde, ya puede impactar en la vida de una persona. O sea, literal estás matando a una persona porque no estás respetando eso, el radio de giro, ¿verdad? Claro, algo tan básico. En ese momento le digo, enséñame, güey. Enséñame, y me enseñó unas técnicas ahí, para poder sacar los radios de giro ahí en campo, ¿verdad? Porque pues yo estaba supervisando y pues haz de cuenta que pues le di check, ¿verdad? Le di check al menos en ese proyecto, pues cumplimos con esos detalles, cosa que en otros proyectos que sí conozco, pues no se cumplieron esos detallitos. Y en ese, digo, hablando ya más localmente, pues que tiene, no sé, como un mes más o menos, se incendió un edificio, no sé si parte de o se extendió, no sé si lograron mitigarlo, y justamente creo que habíamos cuadrado para reunirnos, ¿no? Y me dijiste, oye, fíjate que no, como quiera no iba a poder porque pues estoy acá. ¿Cómo es ese tipo de experiencias? O sea, ¿te hablan o vas a hacer dictámenes o cómo funciona? Bueno, en su momento fue hacer tenía que hacer en teoría turnos de 24 horas por lo menos una vez al mes, ¿no? Y me tocó. Ya hoy en día realmente ya es un apoyo más... Un hobby. Moral, pues un hobby. Sí, pero más que nada sobre todo en el tema de técnico, ¿verdad? Creo que donde más aporto hoy en día es en la parte de buscar proyectos. Buscar proyectos que estén más conscientes y que atiendan esas necesidades, esas soluciones pasivas y activas de seguridad, ¿no? Ahora, si obviamente llegara a haber la necesidad de algo que requiera, sí, normalmente hacen llamado a voluntarios. Claro. Y te enteras, ¿no? Pues tengo radio y demás. Hay maneras, hay grupos, ¿no? Ahí. Pero sí, yo creo que hoy en día es más el apoyo desde el punto de vista técnico. BIM y la inteligencia artificial, que ahorita también es lo de moda, ¿no? Todo el mundo sabe qué pedo con la inteligencia artificial sin saber. Yo por eso digo, no me he metido. Pero, ¿cómo lo llevas? O sea, ¿cómo lo unes? Ok. Cuando nos preguntaban anteriormente clientes, ¿no? Oye, el tema del BIM no es como una moda tipo el AutoCAD, sin entender, ¿verdad? Entonces, bueno, para empezar, el CAD, que significa Computer Aided Design, dibujo asistido por computadora. Sigue siendo CAD, ¿verdad? La manera de transmitirle un dibujo a un robot es con CAD. Le metes el archivo de CAD y es como le transmites para que ese robot fabrique y corte X piezas, ¿no? El tema de BIM es muy diferente. El tema de BIM es cómo integras multidisciplinariamente de manera organizada un proyecto, enfoque. Y va de la mano el tema de construcción virtual. La variable de inteligencia artificial, ¿en qué nos va a impactar? Pues ser más precisos. Hoy en día, ¿cómo se está aplicando? Simplemente en los conceptuales.
en vez de hacer un análisis muy manual que recaen ciertos criterios de qué es el mayor y mejor uso de un terreno, por ejemplo, ¿no? Es con inteligencia artificial. Haces un test fit, lo que antes tardaría 3, 4 semanas un equipo de 3 personas, pues ahorita una sola persona que le mueva y le entienda la parte con la inteligencia artificial, pueden evaluarse cientos, miles, millones de opciones y dar las 3 mejores, más eficientes que con base a alineamientos, el QS, el COS, el CAP, ¿no? Que son las variables, al final de cuentas, que hay en un terreno de cómo puedes densificar ese terreno a lo que te permiten los lineamientos. Entonces se meten esas variables con lo que quieres hacer. Entonces, pues lo metes en puros inputs de data y la misma computadora te va a proponer esas mejores, las opciones más eficientes. Eso ya es inteligencia artificial. Entonces, desde la parte de concepto, ya se está aplicando inteligencia artificial. La parte de en los modelos, ¿no? Ya en un modelo de construcción virtual entrando así un poquito más a detalle. A lo mejor cuando tú levantas la estructura, la arquitectura y tienes el modelo 3D, ¿no? Lo ves en plano, en plantas, todo, ¿no? Y luego ya empiezas a meter las ingenierías electromecánicas. Entonces dices, bueno, ¿cuál es la ruta más corta para esta tubería de agua? ¿Por qué? Pues porque en los principios de las instalaciones es la ruta más corta para gastar el menos material posible. Por ejemplo, en el agua, pues que haya menos turbulencia, menos pues, la caída de presión, entonces se esfuerzan menos los equipos, todo eso. Eso depende normalmente de experiencia, bueno, de conocimiento, experiencia y criterios del ingeniero que esté al frente. Y si le mueve el modelo, pues que lo empiece a mover, pero es muy subjetivo si es la ruta más óptima o no. Ahorita, pues con la inteligencia artificial tú pones punto A, punto B, por acá te puedes ir y te van las mejores trayectorias, las más óptimas, ya sistemáticamente. Entonces, ahí estás aplicando inteligencia artificial. Y ahí estamos hablando de un tubo. Lo mismo con los cables eléctricos. Es lo mismito. ¿Cuál es la ruta más corta para que los calibres sean los cables lo menos grueso posible por la caída de tensión? También aplicas inteligencia artificial. Y así en cada uno. Todavía sigue siendo un poquito así aislado que, bueno, para este sistema esto, para este otro. Pero pues cada vez vamos más a que la inteligencia artificial sea, pues sí, menos una persona que puede cometer un error, buscando la solución más eficiente, la ruta más óptima. Pues estamos en ese proceso, ¿no? Pero ya se está viviendo. Claro. Mucha gente piensa que no, hombre, eso no, va a pasos agigantados, va volando, ¿verdad? Sí. Y ahorita, pues bueno, es estar detrás de esa inteligencia artificial mientras se pueda. Porque pues sabemos que lo que sigue es la inteligencia artificial total, ¿verdad? Que ahí ya es la misma computadora. Verás de un lado que yo te hago mejor todo esto, ¿no? Y bueno, a lo mejor ahí habrá que enfocarnos más a la construcción, lo que ahorita mencionaba, ¿no? Ser ese puente, ese enlace entre inteligencia artificial y la materialización del edificio. Porque pues ese es otro boleto. Ya tienes, ok, lo virtual, ahora pues construyelo, ¿no? Entonces, creo que ahí sí todavía falta más, Y ahí se abre lo que también comentaba, un área de oportunidad de lograr ese perfil de coordinador, ¿no? Me recuerdo, hay una carrera, no sé si no es carrera técnica, no sé, pero creo que es en San Luis Potosí, que se llama proyectista, que es parecido a justo este perfil como de ese enfoque multidisciplinario, que a mí me ha tocado conocer un par de ingenieros y me sorprendió muchísimo, porque aunque no sabían esta parte de tecnología, es más, creo que nunca habían escuchado de BIM ni nada, pues la captaron luego, porque ya traen ese enfoque multidisciplinario. Me sorprendió mucho. Y creo que más que una carrera, yo diría que lo que haría falta ahí es a lo mejor una maestría en tema de ese maestro constructor que se ha perdido, esa maestría, de que hay un área de oportunidad académicamente de buscar ese nivel de profesionistas con maestría, ya teniendo experiencia en campo, en diseño, ¿no? Y ahora sí, porque tienes que entender, creo que todo lo de acá abajo para poder llegar a ser ese maestro constructor, arquitecto, ingeniero, pero que tenga ese enfoque multidisciplinario, ¿verdad? Ahorita que mencionaste el tema del maestro constructor y toda esta necesidad actual de que los ingenieros, los arquitectos ya sean como multidisciplina, incluso ya se está abriendo, y lo hablábamos la otra vez, de que necesitamos perfiles también que se dediquen, o sea, que sean como multidisciplinarios, incluso hasta creativos. Ya hay la necesidad de comunicar, ¿no? De comunicar eficientemente, incluso. Como que ya se está poniendo... Híjole, no sé si hay una tendencia, y corrígeme si me equivoco, pero hay una tendencia que yo noto que el futuro es como
sin olvidar a que vamos a necesitar que gente todavía sea especialista, súper especialista en una cosa, ya sea en construcción, en instalaciones, en lo que sea, ¿no? Pero creo que hay una tendencia muy marcada en la que vamos a tener que saber muchas, muchas cosas para poder hallar esos nichos, porque por ejemplo lo que mencionabas, la inteligencia artificial, BIM, toda esa tecnología, pues le tenemos que hallar para poder, o sea, tiene que haber alguien que sepa todo eso para poder conectarlo, o sea, esos puentes, para tener esa oportunidad, porque no sé en particular, o sea, en cuestión laboral, ¿les ha costado encontrar profesionistas que quieran tener como, o sea, este rol en la construcción? Mira, sí ha sido todo un reto. Y lo que ha pasado es que más bien hemos formado sobre todo con todo el tema de BIM, a estos profesionistas, ¿no? Creo que casi hemos hecho como nuestra propia universidad, digamos. Porque sí, captamos principalmente arquitectos e ingenieros. Pero pues, puede haber un ingeniero electromecánico mientras se le destapa toda esta mezcla de conocimientos. Ahora, importante, ¿no? Normalmente, lo primerito que tienen que aprender es familiarizarse con todas estas terminologías y las herramientas. Y hacerles ver y saber también que son herramientas. La herramienta, pues, ¿qué quiere decir? Que en algún momento puede desaparecer uno y hay otro y tienes que aprender rápidamente para usar la herramienta. Lo importante creo que recae en las bases, ¿no? De comprender los estándares, el porqué de las cosas. Muchas veces yo veo que es una falta nomás de que se comprenda el porqué de cada cosa y cómo. En la oficina está prohibido construir virtualmente cualquier cosa que no se entienda cómo se hace y cómo es. Por eso tenemos muestras de todo. Tratamos de tener muestras de todo. Mira, ya que lo ves físicamente, tu cerebro lo registra. Ahora sí. Y rapidito vas a poderlo materializar virtualmente. Pero sí hay que verlo, hay que tocarlo, ¿no? El material y casi los elementos, ¿no? A veces las coladeras, oye, pues nunca han visto en persona una coladera, pues imagínate, ¿no? Es complicado. El tema del uso de las herramientas, obviamente sí creo que son perfiles en su mayoría que se les da esta parte de tecnológica, ¿no? Gamers y demás. Hay varios, muchos más bien, yo diría, perfiles en el equipo que son muy inclinados a todo este tema de las computadoras. Obviamente se va haciendo ese perfil. Pero bien importante entender que también que son pues horas vuelo. Eso es práctica. Si se te da, por ejemplo, y sobre todo llegando a lo máximo que para mi gusto puede aspirar cualquier elemento, es maestro constructor. Que es esa figura que se ha perdido mucho, esa autoridad, esa persona que antes el maestro constructor, antes de que existiera la arquitectura, el arquitecto, que era el maestro constructor, era experiencia. Y se iba transmitiendo la experiencia pues, con los años y conforme iba subiendo de nivel, ¿verdad? Entonces si entra un arquitecto y su fuerte es la parte de arquitectura, va a modelar arquitectura. Pero pues ya vamos descubriendo que le gusta la ingeniería estructural, porque hay que encontrar el balance. Arquitectura, desde el punto de vista estético, digamos, de nomás el espacio y la luz, por sí solo no funciona. Necesitas tener la solución estructural, ¿verdad? Entonces, a ver, vamos a buscar ese punto de balance entre arquitectura y estructura. Pues uno sin el otro no pueden. Tiene que ser en conjunto, ¿verdad? Sí. Y luego, la parte de instalaciones electromecánicas. Si aunque no seas experto, hay que entender todo lo que hay en tu proyecto y el porqué de cada... Ese tema de que no, es que ese es problema del arquitecto, del ingeniero y... No. Si eres el arquitecto del proyecto, eres la máxima autoridad, eres ese maestro constructor y hay que entender cómo se hacen las cosas. Y yo creo que ese cambio ese mindset es clave, es importantísimo. Aunque no seas el diseñador principal del proyecto. Y creo que ese es el enfoque cuando decimos lo del BIM, que es un ambiente abierto y colaborativo. Justo es que el arquitecto pueda hablar de estructuras y el estructurista puede hablar de arquitectura y el ingeniero eléctrico de estructura. Y así es una combinación de conocimientos y experiencias sobre todo. Y claro, están pues ya la parte del equipo que habilidosamente va a ir construyendo virtualmente ese edificio, pero que también tiene que estar entendiendo cómo se está materializando cada elemento que estás... Por eso digo construyendo virtualmente, más que modelando. Y casi siempre trato de decir constructores virtuales, no modeladores.
¿no? ¿Por qué? Porque el modelador se limita, pues es eso, no sé ni qué es, pero pues ahí está, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí viene en un plano y no. Hay que entender qué es cada elemento que estamos construyendo virtualmente. Al tener un equipo multidisciplinario, como pues en las obras, ¿no? Hay gente que tiene diferentes puntos de vista y pues es muy clásico, ¿no? Que entre disciplinas pues tengan incluso hasta conflictos, ¿no? En ese sentido, ¿les ha tocado dentro de algún proyecto o en alguna parte del día, ¿verdad? Que estén precisamente platicando de un proyecto en particular que sucedió esto y cada quien empieza a dar su opinión. ¿Les ha sucedido algo de ese estilo en el que haya habido una especie de conflicto o puntos de vista diferentes y cómo lidian con eso? Claro. 100%, sí. Es normal ese tipo de discusiones, de debates, con esos diferentes perspectivas y enfoques, porque sí, al haber ese equipo multidisciplinario y luego con diferentes niveles de experiencia, porque claro, normalmente los más jóvenes, los más chavos, son los que están construyendo virtualmente. Y luego están los ingenieros con más experiencia, que son los que traen la experiencia. Y a veces sí pasa de que no, es que pues así lo he hecho y así funciona. ¿Cómo neutralizas eso y llegas a ese punto medio? Uh-huh. Con el modelo de construcción virtual. Esa construcción virtual, justo esa materialización virtual, ese prototipo, es para eso. Es, pues mira, aquí está, pero está pasando esto. Y es cuando, bueno, ya a lo mejor él está acostumbrado nomás a verlo en 2D, pero ya que le metes X y Y, como digo yo, ya ven la Z, que es lo que lo hace tridimensional, pues ya logra que existe ese comprendimiento uh-huh. y que vaya tomando esa definición. Y ahí no se está poniendo en juicio la experiencia o que si un ejemplo, ¿no? Si la charola tiene que medir una charola eléctrica tanto porque van tantos cables y va por aquí porque quiero que aquí vaya y aquí debe de ir. Pues sí, pero mira, no cabe. No, que sí cabe. No cabe. Aquí está, no cabe. Donde más sí nos toca es que de repente dicen, es que en la práctica sí cabe. Eso es muy común. Es que virtualmente, no, yo ya he hecho que eso quepa. Y ahí es donde, bueno, entra otro tema bien importante, que es la parte operativa también del proyecto. Y al tener todo este tema del BIM, porque mencioné hace rato del BIM BAM, ¿verdad? Me faltó el BOOM. El BOOM significa Building Owner Optimization Model. Es cuando ya ese tema del modelo lo llevas a la operación y saber cómo va a operar. No nomás se limita a eso, se limita a cómo se va a comportar el edificio ya cuando esté funcionando por sí solo. ¿Cuánto va a costar el kilowatt hora metro cuadrado anual? ¿Cuánta energía va a consumir? ¿Cuánto va a contaminar ese edificio? Entonces, esa es una variable bien importante que ya entra en juego y también hay que ahí pues platicarle y entra como una variable más en esa discusión, más allá de que pues, hacer que quepan las cosas, ¿verdad? Entonces, ahí es eso. Y bueno, por eso decimos que el modelo le da esa constructibilidad al proyecto, pero sí, claro, necesitas esa experiencia de gente de campo que también sepa realmente cómo funciona, las tolerancias que hay, dónde aplican y dónde no aplican también, ¿verdad? Entonces, pero sí, pues eso es pan de todos los días, el tema de tener esas discusiones y pues de eso se trata. Se trata de prever esos análisis de choques e interferencias, ese cruce de ingenierías, pues es esa interacción multidisciplinaria al final de cuentas. Como dicen, es ingeniería concurrente, ¿no? Es concurrente. Sí, ingeniería concurrente. Tiene que ver con llevar a cabo las actividades simultáneamente en paralelo, ¿no? Es que antes de BIM se hablaba de ingeniería concurrente, ¿no? Era eso, y luego el BIM ya nace con todo este temas de las herramientas tecnológicas. Pero antes, pues, era ingeniería concurrente, al final de cuentas. Sí. ¿Cómo les ha ido con Convirtus los últimos 20 años? ¿Y en qué tipo de proyectos han participado? Ok. ¿Cómo nos ha ido? Pues hemos picado piedra, definitivamente. Creo que fue un muy buen momento. Pues sí nos ha ido muy bien. Es algo que ha estado creciendo cada vez más. Tuvimos la oportunidad en nuestros primeros proyectos en demostrar y evidenciar cómo estas tecnologías, estas herramientas logran interactuar todas estas disciplinas, justo porque pues un hospital son de los proyectos, las edificaciones más complejas, ¿no? Llevan un mundo de instalaciones, si hay quirófanos, pues todo el tema de gases medicinales, hay mucho más instalaciones electromecánicas de lo normal. Arquitectura, también, todo el tema de
flujos y movimientos es clave en un hospital. Y estructura, pues claro, tienen que ser de las estructuras más seguras, ¿verdad? seguras. Entonces, creo que el tema de poder participar con proyectos hospitales fue muy buen inicio de toda esta experiencia. El primer hospital BIM que se hizo en el IMSS fue uno que hicimos nosotros, un UMF, que es así le abrevian, Unidad Médica Familiar de 10 camas con quirófano. Y fue el primer proyecto BIM que se hizo a nivel nacional por el IMSS, ¿no? Luego también tuvimos la gran oportunidad de participar en una escuela aquí en Monterrey. Una escuela donde ya estaba diseñado todo y fue como pues optimizar el proyecto en la medida de lo posible. Y fue un proyecto que se lograron grandes optimizaciones implementando este tipo de, pues la metodología de BIM para fines prácticos. Se hizo Fast Track para rediseñar cosas con toda esta filosofía Lean, al final de cuentas también, y lograr pues terminar el diseño y la construcción, porque se tuvo que rediseñar, eso se convirtió en ese fast track, y al costo que el cliente tenía para pues, poder hacer la inversión y poder abrir a tiempo también el colegio, ¿no? Luego de ahí, pues, industriales también, nos tocó hacer el primer proyecto industrial así ya formal, fue una nave de almacenamiento para Caterpillar. Pero traía, aunque es un almacén, pero un almacén ya grande y con muchos requerimientos de especificaciones muy puntuales y FM, ¿no? Entonces FM tiene requerimientos muy altos de todo, ¿no? Lo que se diseña y las especificaciones. Y de ahí fue para nosotros pues un boom en todos los proyectos industriales. De ahí ya después tuvimos la oportunidad de participar en la planta de BMW en San Luis Potosí, con Michelin en Guanajuato, Lego aquí en Monterrey. Órale. Proyectos grandes industriales, ¿no? Y pues ni se diga edificación vertical, tanto usos mixtos, oficinas, residencial, que es lo que recientemente se ha estado haciendo más en vertical. Para fines prácticos, pues de todas las tipologías de proyectos. De todo tipo de también la proyectos. biblioteca del TEC de Monterrey, ese fue un proyecto importante que nos tocó pues colaborar desde el master plan de Distrito TEC fase 1 hasta ya la construcción en sí de la biblioteca del TEC de Monterrey, aquí Campus Monterrey. ¿Cuántas personas trabajan en Convirtus? Pero ahorita somos alrededor de 30 personas. Órale, sí son bastantes. Me comentaste la otra vez que al ser un trabajo como, pues, obviamente tecnológico, estar en la computadora y estar interconectado, pues era como un flujo de trabajo como híbrido, ¿no? O sea, más o menos me podrías explicar, o sea, ¿por qué híbrido? O sea, no es como una oficina clásica de que, pues voy a cumplir un horario de tal a tal y estar ahí, o sea, es incluso hasta como, o sea, no es algo pues fuera de lo normal, ¿no? O sea, sí. Como pues muy tipo las empresas de tecnología, ¿no? Ajá, Que es muy común, ajá. de hecho, nomás que aquí pues especializado en el sector de la construcción, del diseño y la construcción. Y sí, pues yo creo que, digo, ese es un perfil, vuelvo al punto de que toda la gente que es tecnológica es más como que esa libertad. Y aparte nos hemos dado cuenta que, porque forzosamente a raíz de la pandemia, tuvimos que caer en este sistema pues, ustedes remoto. o sea, siguieron trabajando normal. Sí, porque ya en ese entonces usamos de Cisco una plataforma que se llamaba Webex, ¿no? Que era para todas las videoconferencias. Y hasta decían que raro que, como tratamos mucho de nosotros hacer videoconferencias, ¿no? Pero pues aquí el cliente no está acostumbrado. Eso nos atrajo, curiosamente, nos hizo que proyectos o con clientes internacionales les llamara la atención, porque aparte esa aplicación era como la plataforma para hacer videoconferencias, ¿no? Ya cuando pasó la pandemia y pues todo el tema sale de Zoom y Teams y que ya son más amigables incluso y más accesibles también en costo, pues como que para nosotros fue muy, muy rápido hacer esa transición a remoto. La verdad que no. Y todas las nubes que usamos para integrar los proyectos, ya los modelos ya viven en la nube, no en un servidor. Entonces ya creo que ya veníamos picando piedra mucho con todo ese tema. Fue muy simple para nosotros. Es más, fuimos de las primeras empresas por lo mismo, como que, pues mira, algo diferente, ¿no? Cuando se termina todo este asunto de la pandemia, nos quedamos en ese esquema híbrido porque también nos dimos cuenta de cómo esa libertad, pues, fomentaba esa creatividad y al final de cuentas, nos daba esa productividad. Obviamente es normal, todas las empresas, ¿no? Hubo una productividad tremenda porque trabajaban hasta de más. Luego cayó. Pero creo que nosotros encontramos mucho ese punto de balance, ¿no? Entonces nos hemos quedado en ese esquema híbrido, ¿no? De que una parte va unos días a la oficina, otros no. Y la verdad nos ha funcionado bastante bien. Qué bueno. ¿Qué es lo que viene para Convirtus? O sea, ¿qué es lo que viene? Porque pues obviamente en tu papel como cofundador estás
o sea, el rol es estar viendo pues más allá, ¿no? Y qué haces, o sea, al menos yo digo, pues ustedes ya están adelantados, ¿no? Y los que están más adelantados, ¿hacia dónde están mirando? O sea, obviamente pues me gustaría saberlo como en cuestión de organización como empresa. Claro. Y que cómo ves o sea, cómo ves el panorama en la construcción pues en los próximos años. Okay. Digo, pues la industria de la construcción pues es una de las más grandes del mundo. Sigue creciendo. El panorama lo veo bien. Veo que vienen buenos proyectos. Al final de cuentas, parte de nuestro objetivo es tener más proyectos internacionales. Nos ha tocado participar por ahí en alguno que otro proyecto internacional. Yo creo que mucho pues es eso, expandirnos, ¿verdad? Y también meternos más a cosas que ya hacemos, pero estructurarlo más para participar también más en construcción. Entonces, justificar justo todo el tema de diseño y planeación, llevarlo a campo para implementarlo, porque ahí es donde de repente pueden truncar ciertas cosas. Oye, pues tanto tiempo que se invierte eso como para que en obra se haga esta otra cosa. Justo eso te iba a preguntar. Entonces, ahí hay una gran oportunidad para nosotros de cómo lograr que se haga eso, ¿no? Todavía sin robots, llevando esa inteligencia a campo, ¿no? Y luego, pues ni se diga, todo el tema de Facility Management, que es la parte de operación y mantenimiento, ya dejando funcionando y dejar procesos y protocolos establecidos para que el edificio pues ya arranque y empiece a operar. Y ahí también hay una gran área de oportunidad que queremos pues próximamente explorar. Órale, no, o sea, me vuela la cabeza y la verdad es que, híjole, creo que nos quedamos cortos con el tiempo. O sea, creo que hay mucho de qué platicar. Creo yo que es de las áreas en lo particular. Ya lo habíamos hablado, es de mi interés. Y siempre ha sido como, híjole, pues sí, construcción, administración y esto, pero híjole, no. O sea, yo fascinado, ¿no? Súper interesado en esta área y creo yo que es importante que haya difusión, ¿no? Que haya esta... Claro. Como son temas a lo mejor un poquito complejos y como que ya te metes a terminología de entrada en otro idioma, ¿no? En inglés, ¿no? Sí. Y ya es la primera barrera. O sea, hay un reto importante en ese sentido y digo, al menos yo agradezco muchísimo que te hayas dado el tiempo, porque sé que eres una persona también ocupada, que te hayas dado el tiempo de compartir todo esto que sabes, la experiencia, e incluso tocar temas hasta personales, ¿no? Yo agradezco mucho que hayas estado en este episodio. Claro. Ya creo que es importante que vayamos pues dándole cierre a este episodio, aunque no quisiera, pero no sé si quieras aportar algo más, algo que se nos haya pues pasado comentar. Primero que nada, agradecerte también por darnos esta oportunidad de platicar, y eso es todo. Pues antes de que pasemos a las rapiditas, me gustaría aprovechar a agradecerles a todos los que nos estén escuchando, recordarles que nos pueden seguir en las redes sociales, en Platicando con los Inges, y sobre todo el video completo lo van a encontrar en el canal Todo Civil, y en Spotify nos encuentran como Platicando con los Inges, para que nos sigan. ¿De qué manera te pueden encontrar en redes sociales? Como Convirtus CON y con V, Convirtus, construcción virtual, así es más fácil de entender. Convirtus y ya, pues convirtus.com, y ahí pues tenemos Instagram, Facebook. Muy bien, pues bueno, vamos a las rapiditas. Construcción virtual. Materialización. Dibujo. Detalles. Proponer. Diseñar. 3D. Construcción. Artesanía. Detalles y diseño. Renderman. Construcción virtual. Lean Construction. Organización. TPS. Optimización. Se está incendiando la obra. Construcción virtual. Café o té. Café. Cerveza o vino. Muy difícil, las dos. Maestro constructor. Arquitecto. Lean Management. Project Manager. Color favorito. Rojo. Platicando con los Inges. Y los arquitectos. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Con eso cerramos. Gracias. Muchas gracias a todos.